Hola, muy buen día. Ahí se están conectando todos. Ahí van de a uno subiendo, subiendo. Así que nada, ahora en medio segundo arrancamos. Antes que nada les quería agradecer por formar parte de este webinar, de esta charla de comunicación. Mi nombre es Josefina Alzogaray. Yo soy licenciada en periodismo. Eh, Trabajo en comunicación hace más de 20 años. Trabajé en medios de comunicación, tanto en Argentina como en el exterior. Escribí para revistas, escribo notas. A veces soy profesora de la Universidad de Palermo hace un par de años ya. Tengo mi propia agencia de comunicación que se llama Lilium, que tenemos distintos tipos de clientes. Así que vengo hace varios años trabajando para y por la comunicación, que para mi punto de vista es espectacular. Esta charla, puntualmente, vamos a conversar sobre la importancia de la comunicación, ¿no? Yo les voy a dejar en el chat, les voy a dejar el Instagram de mi cátedra y mi Instagram personal. Espérenme un segundo, que los estoy escribiendo. Esto por si me quieren seguir. A veces subo cosas de comunicación, a veces subo cosas personales, pero justamente van a entender un poco que esta charla, teniendo en cuenta que hablamos de comunicación, eh, hablamos de que nosotros somos comunicación. Nosotros normalmente estamos acostumbrados y damos por sentada la comunicación, como, bueno, listo, cuando tuve un año empecé a hablar, cuando tuve tres, qué sé yo, a los 5 empecé a escribir, me enseñaron la A, la B, reconocer las letras y demás y nos comunicamos. Y nosotros constantemente estamos comunicándonos entre personas porque somos entes sociables. El ser humano es un ente social donde necesita del otro para vivir y convivir, ¿no? Pero la importancia, o lo que me gusta a mí de este análisis de la comunicación es justamente tomar conciencia de qué es comunicación, de cómo hacerla, de qué palabras utilizar, incluso qué ropa utilizar, cómo peinarme, qué accesorios, cómo sentarme, cómo pararme, qué caras poner, cómo comportarme ante una situación y demás, porque somos constantemente comunicación nosotros. Nosotros así como somos seres sociables y gracias a la comunicación se genera un orden y ese orden conforma las sociedades donde a partir de las palabras, de las historias, del orden general que se conforman las constituciones, se habla entre la gente diciendo, bueno, ok, vamos para allá, vamos para acá. Entonces, eso es lo que va haciendo el orden de las sociedades y somos personas que vivimos en sociedad. Entonces, tenemos una hora de charla, los últimos 10 minutos. Ustedes, por supuesto, me pueden ir haciendo preguntas a través del chat, que las voy a tratar de contestar a lo último. ¿Y por qué digo tratar? Pues si de repente veo una y justo estamos hablando del tema, puedo empezar a hacer como un diálogo, entre comillas, ficticio, entendiendo que ustedes no tienen habilitado ni la cámara ni el micrófono, ¿no? Pero bueno, ojalá disfruten de este viaje, de esta charla de comunicación y lo puedan implementar tanto en su vida como en sus cuestiones laborales y demás, porque realmente se van a dar cuenta que desde el momento que ustedes toman conciencia de la importancia que es la comunicación en todo nuestro accionar en la vida, les va a cambiar. Así que voy a compartir pantalla. Espero que lo puedan ver bien. Nosotros en la práctica lo vimos y lo vimos bien. Entonces, bueno, como les decíamos, esta charla se llama Somos Comunicación.
Esta es el Instagram de la cátedra y yo ya les pasé mi Instagram personal. Pero para comenzar, vamos a hablar de qué es la comunicación, ¿no? Y como les decía, por más que nosotros, desde que nacemos, nos comunicamos, cuando un bebé nace, se comunica a través del llanto, de los gestos y demás, después va aprendiendo las palabras, son palabras adquiridas, los gestos se adquieren por imitación al principio, muchas veces parece una tontería, pero es cuando un chiquito se cae y si ve a la mamá con cara de asustada, el chiquito llora, si ve a la mamá como, bueno, dale, no pasa nada, el chiquito, ok, se relaja. Entonces, imagínense cómo la comunicación al principio es por imitación. Lo que hago, lo que hace el otro, si yo voy para allá, el chiquito va a venir, es la manera de comunicarse que tiene, imitando. Después va imitando los sonidos, va imitando las palabras. Entonces, nuestra primera etapa de la comunicación es por imitación. Y en líneas generales, es lo que sucede en las sociedades. Las imitaciones de las formas de hablar, las formas de comportarse, inconscientemente vamos imitando. Entonces, ¿qué es la comunicación? La comunicación es la acción y el efecto. La comunicación es acto y consecuencia, acto y efecto. Digo algo, pongo una cara de algo, tengo una consecuencia del otro lado, positiva, negativa, nula, pero después lo vamos a ver, es imposible que nosotros no comuniquemos. La teoría también dice que la comunicación es el arte, para mí, dice acto, pero para mí es el arte consciente de intercambiar información. Entonces, es muy importante para una comunicación que haya emisor y receptor. Si no pasa a ser un monólogo, si nosotros no tenemos una acción enfrente nuestro, no llega a ser una comunicación, es un monólogo. Entonces, no hay acción, no hay feedback, como decimos, y esa es la comunicación. Este cuadro que ustedes están viendo acá son los elementos básicos de una comunicación que lógicamente todos los conocemos. Tiene que haber un emisor, tiene que haber un receptor, en el medio hay un mensaje que se transmite a través de un código. El código es el idioma en el que se transmite, es ese código en el que se transmite, ¿no? Que la idea es que el emisor lo transmita de manera tal que el receptor lo entienda, ¿sí? Y se transmite a través de un canal. El canal puede ser, en este caso, como vemos en la pantalla, el teléfono, puede ser la voz, puede ser un escrito, son distintos canales que hacen que lleguen a ese emisor. Y para mí, una de las cosas más importantes que tiene la comunicación, más allá de tomar conciencia de las palabras, de lo que decimos y demás, es el contexto. Es muy, muy importante tener en cuenta el contexto a la hora de decir las cosas. No solo de decir, sino cómo recibimos las cosas. Entender el contexto de uno, entender el contexto del otro y que el otro y nosotros mismos podamos entender nuestro propio contexto. Esa es la única manera de poder percibir bien, con un mensaje eficaz, la comunicación, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características? Voy rápido porque tenemos poco tiempo y muchísimo para hablar. ¿Cuáles son las características de la comunicación? Primero, que las personas entiendan. Ahí es cuando está el código, ahí está cuando entendemos el contexto, cuando sabemos de lo que estamos hablando. La comunicación es imprescindible para que las personas lleguen a entenderse bien, ¿sí? En la comunicación, los roles se intercambian constantemente. Eso lo tenemos que, esperen que voy a mover un poco esto, eso lo tenemos que tener claro, porque en el momento uno es emisor, el otro es receptor, y eso se va cambiando. Si no, va cruzándose. Si no, como les decía, pasamos a tener un monólogo. Ahora, dicen, bueno, pero ¿qué pasa si la otra persona no me responde? Supongamos, estoy viendo un programa de televisión, estoy escuchando la radio y demás, inevitablemente siempre hay un feedback, ¿no? ¿Por qué? Si nosotros estamos conversando con una persona y la otra persona no nos responde, quizás no lo esté haciendo de forma verbal, pero sí lo está haciendo de otra manera, con la comunicación no verbal. Miradas,
gestos, incluso que no nos responda, es una comunicación. Quizás no nos quiera decir no con la palabra, pero nos dice no, no me parece, sí, o se pone contento, o mira a modo de, bueno, dale, vamos, o se pone alegre, o sea, ahí hay una comunicación no verbal. Entonces es imposible la no comunicación, es imposible. Y ahí es cuando se intercambia el rol. Lo mismo sucede cuando estamos frente a un aparato, televisión, radio, bueno, ahora streaming y demás y esas cosas. ¿Qué sucedía antes? Uno se enteraba si el programa de televisión iba bien o no por el rating. Eso es un feedback. El rating, ¿cómo se medía? Con encuestas, con dispositivos dentro de los televisores y demás. Ahí hay respuestas. Entonces, uno no puede, obviamente, responder al programa de televisión, aunque en algunos programas de juegos y demás uno pueda responder la pregunta que le hacen al participante, lógicamente, pero sí se hace a través de otros dispositivos. O incluso antes en los programas de radio, o ahora los streaming y demás, es con el feedback de la gente, mandando el mensaje, llamando y demás. Entonces, fíjense que constantemente hay comunicación. Y otra de las características de la comunicación es, como hablamos al principio, que mejora la organización social, ¿no? Es esencial para una sociedad la comunicación. ¿Y cuáles son las características que tiene que tener una comunicación para que sea efectiva, para que sea eficaz? Son estas. Tiene que ser clara la comunicación. Es importantísimo utilizar las palabras correctas, no dejar al azar, que no haya confusión, que no haya ambigüedad. Yo siempre digo, pongo el ejemplo incluso a mis alumnos o a gente con la que trabajo y demás, nosotros en Argentina tenemos una manera de hablar que en líneas generales es bastante ambigua, realmente es bastante ambigua. No me sucede así con gente de Colombia o de Perú que son bastante correctos en la utilización de sus palabras, pero nosotros puntualmente en Argentina tenemos una forma muy ambigua, como por ejemplo, escúchame, laboralmente hablando, ¿no? Cuando tengas tiempo, ¿me pasás el informe? Dale, buenísimo. Va, ¿tenés el informe? No, no tuve tiempo todavía, pero yo ya te lo pedí. Sí, pero me dijiste que cuando tenga tiempo. Claro, pero lo necesitábamos para el martes. Sí, pero no me dijiste cuando tengas tiempo. Entonces, ¿cuánto más fácil en una comunicación? Ustedes me podrán decir, bueno, pero es obvio, es lógico. ¿Saben que no? Realmente no. Hay gente que en la rapidez, en la practicidad o porque piensa que el otro lo va a interpretar como uno lo está tratando de emitir o porque piensa o porque como se llevan muy bien en el trabajo ya conoce la manera en la que dice las cosas y demás, eso genera ambigüedad. Cuánto más fácil hubiese sido que esta persona diga, por ejemplo, para el martes necesito el informe. Hacelo cuando tengas tiempo, pero lo necesito para el martes. Entonces, de esa manera el mensaje está. Entonces, el lunes a la tarde, ¿cómo venís con el informe? No, no le, pero el martes pasado te dije que lo necesitaba para el martes. Obviamente, en ese rango de días, cuando tengas tiempo, hacelo. Entonces, esa es la claridad del mensaje. Ser claros, elegir las palabras correctas, que el otro no llegue a interpretar otra cosa. Pasa cuando escribimos también. Nosotros cuando escribimos tenemos que hacer que la persona llegue a sentir, a entender lo que nosotros estamos queriendo decir. Entonces, eso es tomando conciencia de la correcta utilización de las palabras. No es lo mismo aroma que olor, no es lo mismo ruido que sonido. Entonces, hay palabras que pueden llegar a significar lo mismo, pero dependiendo en el contexto en el que están, y según lo que queremos transmitir, tienen que ser utilizadas. Insisto, no es lo mismo aroma que olor, no es lo mismo ruido que sonido. Entonces, es importante la buena elección de las palabras. Ahí es cuando está la claridad, la precisión. ¿Por qué hablamos que para una comunicación sea efectiva tiene que existir empatía? Porque nosotros vivimos en una sociedad, vivimos con una persona enfrente, en el trabajo, en el colectivo, en la calle, en el kiosco y demás, y realmente
tiene que haber empatía para el otro, para entender la comunicación y para que sea eficaz. La escucha activa. La escucha activa para mí es importantísimo. Una vez más, insisto en la sociedad actual hoy. Normalmente, tanto en reuniones de trabajo o cuando hablamos con amigos y demás, estamos tan sobrecargados de información, de estímulos, de acciones, que muchas veces nos olvidamos de escuchar. Y siempre estamos planteando lo que queremos decir nosotros. Entonces, ¿para qué es la escucha activa? Para entender el mensaje, para no repetir, para no pisarnos, forma parte de la empatía también, forma parte de la claridad. Y de esa manera podemos dar una devolución concreta. Si no, muchas veces sucede, y principalmente en reuniones de trabajo, que todo el mundo está diciendo lo mismo porque no se está escuchando. Lo estará diciendo con otras palabras y demás. Entonces terminamos en reuniones de 2 horas donde no quedó claro bien al final qué objetivo se va a cumplir o no, qué es lo que hay que hacer, se termina poniendo otra reunión, todo el mundo terminó diciendo lo mismo con distintas palabras, ¿por qué? Porque no escucharon. Y uno puede decir, bueno, es obvio, insisto, ¿saben que no? No es tan obvio, porque mientras la otra persona está hablando y nosotros, como dijimos recién, estamos recibiendo un montón de estímulos, de información, de cosas y demás, estamos con el mail que nos llegó para ver si la secretaria nos mandó o no, si nos llegó ese mail que tanto estamos esperando. Entonces, me llegó el mail, para que lo mando y ahí yo ya perdí la escucha. Entonces es tipo, y si hacemos esto, claro, como dije recién en la presentación, vamos a, perdón, sucede. Entonces la escucha activa es importantísima. ¿Y en dónde también es importante? En las entrevistas. Entiendo que estamos hablando de comunicación en general, no nos vamos a meter en la parte del periodismo, pero la escucha activa es importantísima porque según las palabras que utiliza la persona que tenemos enfrente, nos puede disparar un abanico de información impresionante. Impresionante. Ya sea cuando queremos entrevistar a alguien para un trabajo, cuando nosotros estamos como agencia, como personas que queremos ganar un cliente, escuchar al que tenemos enfrente nos hace conocerlo muchísimo más. Entonces, podemos llegar a generar esta empatía de la que hablamos. Si yo, por ejemplo, estoy con un cliente que tengo enfrente o quiero ganar un cliente y escucho que la persona hace comparaciones de un deporte que a mí me gusta, supongamos golf, esquí, no importa, y a mí también me gusta el golf, esquí o el deporte que la persona diga, el tenis y demás, ya ahí hay una unión, lo escuché. Entonces una persona puede decir, no me importa qué deporte juega, y otra persona puede sacar provecho de esa escucha y entender y hacerles como analogías o comparaciones. No, porque mira, esto, ubicás en el golf, no tengo ni idea de golf yo, ¿eh? Ubicás en el golf que pasa esto, esto y esto, bueno, es lo mismo entonces ahí se genera una empatía, se genera un contexto, se genera la utilización, la precisión de las palabras. Quizás no son las que tienen que ir en una reunión, pero a la persona que tenemos enfrente, porque lo escuchamos, le van esas palabras, las toma. Entonces, ¿qué más tiene que tener una conversación? Coherencia y feedback. Coherencia es que hablamos de lo mismo. Tiene que ser coherente. No tiene que ir saltando por temas de temas porque nos perdemos, no llegamos a una idea en común y demás. Tiene que ser relevante, tiene que tener un objetivo y por supuesto es muy importante la comunicación no verbal, que era lo que hablábamos al principio y lo que vamos a hablar ahora un poquitito antes de terminar. Es muy importante la comunicación no verbal porque habla muchísimo más de nosotros. Caras que ponemos, cómo nos movemos, cómo nos sentamos, cómo agarramos incluso en una reunión la virome, el lápiz, si llevamos papel, no llevamos papel, cómo nos sentamos, cómo miramos alrededor, cómo saludamos a una persona, cómo saludamos a la otra. Entonces, son detalles que si una persona del otro lado está atenta, en un minuto saca una radiografía de la situación y lo puede usar a favor o en contra. Por eso es importante la comunicación. Por eso mucha gente contrata relacionistas públicos, agencias de prensa y demás para ver cómo manejarse. Realmente para ver cómo manejarse. Qué palabras decir, cómo cambiar su forma de hablar, dónde ir, dónde no ir, con quién sacarse una foto, con quién no sacarse una foto.
qué publicar en sus redes, qué no publicar en sus redes. O sea, es realmente importante la comunicación en este sentido. Pero, como decimos, la palabra importa mucho. ¿No les pasa muchas veces que en su cabeza tienen una idea maravillosa, pero realmente maravillosa, y cuando la cuentan se dan cuenta que, pará, me falta algo, o pará, o al revés? Uno lo va pensando, pensando, no está tan bueno, y de repente lo habla y dice, no, porque en realidad a mí un poco lo que se me ocurría era eso. Entonces, es acá cuando digo, la mejor herramienta para pensar bien es la conversación. Y esto lo vemos en nuestro trabajo con las reuniones de brainstorming. Ok, tenemos este objetivo, tenemos que hacer esto, empecemos a tirar ideas, conversemos, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo vamos? La conversación realmente es una excelente herramienta para pensar bien. A mi entender, y me gusta mucho a mí, también es escribirlo. Cuando yo estoy desordenada en ideas, lo escribo. Por eso es importante siempre tener un papel y una virome, lápiz, lo que sea al lado. Es la única manera de ordenar las cosas. Antes decíamos la utilización de las palabras correctas. Olor no es lo mismo que aroma, sonido no es lo mismo que ruido y demás. La utilización correcta de las palabras mejora el discurso porque no hay ambigüedad. Entonces, por eso la palabra importa, porque nos ordenan las ideas y la utilización correcta de las palabras no generan ambigüedad, llegan a un mensaje eficaz. Y como les decía antes, el contexto es lo más importante de todo también. Uno tiene que saber qué decir, dónde decirlo, cómo decirlo, cuándo decirlo. ¿Me conviene decirlo ahora o no? ¿Me conviene lanzar este producto ahora o no? Espero un poco. ¿Qué está pasando alrededor? ¿Y por qué es importante esto? Un tiempo atrás, acá en Buenos Aires, en Argentina, se armó un lío con un tema del Bitcoin, ¿no? Una estafa piramidal y que esto que lo otro. Salió en todos los medios, sale de vez en cuando porque vuelve a surgir el tema, no vuelve a surgir el tema y demás. Ahora, vuelvo a decir, ¿es conveniente lanzar una moneda nueva o una financiera nueva cuando en todos los medios están que es una estafa piramidal y demás? No. ¿Es conveniente lanzar un producto, invento, talle 1 cuando se está hablando de la ley de talles? No. Cada marca lo evaluará, pero por eso es importante el contexto. Si yo analizo el contexto, veo qué comunicación tengo que usar para que mi comunicación sea eficaz, para que mi producto llegue, para que mi acción venda. Entonces hay que analizar todos los contextos. Y uno lo ve en el día a día, en la comunicación, cuando, no, mejor ahora no lo voy a hablar porque no pasó el examen, entonces le hablo mañana. O lo mismo, che, hablamos con no, no hables con el jefe porque se le acaba de caer un cliente y no es el momento. Pero quizás sí es el momento, se le acaba de caer un cliente y vos en ese momento tenés que te entró otro cliente, entonces equipara. Entonces es importante leer el contexto. Y leer el contexto y la utilización correcta de las palabras nos da una herramienta positiva. ¿Sí? Porque la idea de la comunicación es utilizarla siempre en pos de lo positivo. A mí me gusta mucho utilizar la comunicación y decir que la comunicación es puente. La comunicación une. Uno lo puede tomar, no lo puede tomar, puede decir, no, bueno, es cualquier cosa. No. En el momento que somos conscientes de las palabras, de los contextos, de la comunicación, de qué decir, cuándo decirlo, qué música utilizar, qué luz utilizar, cómo colgar unos cuadros en una exposición, cómo van a estar iluminados esos cuadros, qué catering servir. La comunicación es global. No todo está librado al azar. Esa es la coherencia
de la que hablamos. Esa es la comunicación no verbal. Eso es lo que vemos, lo que sentimos, los aromas. Todo es emocionalidad. La comunicación es emocionalidad. Unas palabras nos llevan a un lugar, un aroma nos lleva a otro lugar. Y eso es comunicación. Y eso hay que tenerlo en el contexto también. Si nosotros no lo ubicamos en el contexto, no llega a ser una comunicación eficaz. Y acá vamos rápido, porque nos queda poco tiempo, a ¿por qué digo que nosotros somos comunicación? Como les decía antes, la no comunicación no existe. Los silencios transmiten también. La palabra es acto y acción. Y la palabra es un canal de emociones que genera sentimientos. Todo esto lo estuvimos conversando antes. Y nosotros somos agentes emocionales y comunicacionales, lógicamente, y nos generan cosas. Cada palabra, cada acción. Y nosotros generamos en el otro acciones. Entonces, ¿por qué decimos que somos comunicación? Porque somos comunicación. Es imposible no comunicar. La diferencia está si tomamos conciencia de eso o no tomamos conciencia de eso. Acá pongo ejemplos de comunicaciones no verbales dentro de todo. El gesto del café, que es, entiendo que dentro de todo universal. Acá esta foto comunica un montón, comunica la época del barbijo, que puede ser que no, pero entendemos que cuando se utilizaba barbijo nos encierra en una cantidad de años, en un contexto, entendemos que por la fotografía es un ámbito laboral, etcétera, etcétera. A mí la que más me gusta es la del presidente de Ucrania. Lo que esta persona llega a comunicar con tan solo aparecer es maravilloso. Entiendo que pasó un par de años, pero seguimos igual en la situación. Presidente de traje, tranquilo, hablando. Empezó la guerra y se cambió todo. Se cambió la ropa, la expresión, va con chaleco, vestido de guerra a todos lados. Obviamente fue criticado y fue amado. No importa, pero dio esa comunicación. ¿Qué quiso decir con eso? Estoy acá, estoy con ustedes, estoy en la trinchera con ustedes, esto lo combatimos entre todos. No desde un atril, diciendo qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y quiénes tienen que ir. Con su ropa, con su vestimenta, caminando a las calles, le dio a entender al pueblo, al mundo y a todos que él estaba en la trinchera, que no iba a ser un estadista desde un atril o desde afuera. Como digo, hay gente que lo amó, hay gente que lo odió, hay gente que dijo, qué bueno, y hay gente que dice, qué payaso, este tipo es un actor. No importa. Pero en la general siempre va a haber pos, contras, eso es real. Más en este tipo, en este ámbito, o sea, pero siempre, no importa, en todos lados. Entonces, eso es muy importante y ahí es cuando decimos somos comunicación. Acá, por ejemplo, pongo un ejemplo de cómo importa la indumentaria. Sí, entonces puedes decir, bueno, pero qué banal, a mí no me importa mucho más lo que tiene para decir la persona, lo que tiene adentro. Sí, pero la primera impresión existe en todos los ámbitos. La primera impresión existe. ¿Y por qué pongo estos distintos ejemplos? Porque también tiene que haber en lo que es la comunicación personal, porque vamos a hablar un poquitito de marca personal y marca empleadora, es cómo nos vendemos nosotros, qué utilizamos, cómo nos vendemos, cómo le mostramos a los demás lo que somos. ¿Nos conviene salir a vendernos a nosotros mismos? No. ¿Qué quieren saber de mí o no? Ok, quizás no yo, pero pongo a esta persona para que lo haga. Entonces, si vos, nunca vieron, seguramente, que la primera entrevista de una persona está con su ropa, su peinado, lo metieron en el estudio y que hable. La segunda entrevista la mejoraron un poquitito. La tercera ya le cambiaron la camisa, le dijeron, che, estás hace un mes viniendo a opinar a este. Y al mes la tipa ya está, o el pibe, maquillada, bien peinada, con ropa acorde al estudio de televisión. Bueno, ahí está.
Bueno, se la creyó, a mí me gustaba antes cuando era ella. No, ahí está. ¿Por qué? Porque le deben haber dicho, mira, maquillada brillas menos, te queda mejor, ella se vio, quizás al salir del canal le dijeron, che, qué bien estás, quizás se fue a comer con amigas, qué bien estás, sí, quizás más allá de eso, al cambiar esta imagen sin querer, porque hay una vestuarista en un canal, porque le dijeron esto para que no tengas brillo, te doy el polvo, empezó a generar más confianza en la gente, en sus clientes, en la gente. Che, entonces, la imagen sí importa. Importa ir vestidos acorde al lugar al que tenemos que ir, importa los colores que se utilizan según lo que queremos comunicar. Por ejemplo, en las elecciones de los presidentes, todo el mundo está muy atento a la corbata que utiliza. Cada corbata tiene un significado, una comunicación. La roja, la celeste, la azul. Entonces, sí importa la indumentaria. Obviamente, nosotros nos vestimos a la mañana y decimos, bueno, me pongo esto, hace frío, no. Pero ¿cuántas veces decimos a la mañana, tengo reunión, tengo que estar bien? Tengo reunión con los jefes, tengo que estar bien. Sí, la imagen importa porque habla de nosotros, somos comunicación. Y la primera impresión es lo que nos ven. Después, por supuesto, en la reunión la podemos romper. No todo el mundo le va a gustar lo que tenemos puesto, cómo nos peinamos y demás. Va más allá del gusto. Nada tiene que ver con el gusto, el tema de la imagen. Tiene que ver con qué queremos comunicar en ese momento. A mí no me importa si me gusta o no la remera, la camisa o el traje que tiene la persona que viene a una reunión conmigo. A mí no me importa. Pero no viene en hojotas, no viene en chancletas, no viene en camisón, no viene despeinada, viene arreglada, peinada, comunicando que es importante esta acción. Quiere ganar el cliente, lo quiere duplicar, quiere mantener la cuenta. No, la primera impresión importa mucho. Entonces, ¿por qué? Porque las prendas hablan, los colores hablan, el vestir habla, los aromas hablan también, porque somos agentes de comunicación. Acá yo pongo la decoración importa. Puse ejemplos de hogares, lógicamente, porque es más fácil de escribir. Pero nosotros cuando vamos a una oficina, a la primera reunión, por ejemplo, cuando vamos a una universidad, cuando vamos a un centro, no importa el lugar al que vayamos, ¿acaso no nos damos cuenta de, che, esta oficina invierte mucho en publicidad para afuera, pero nada para adentro? O, che, qué loco, me están vendiendo un producto de belleza, de salud y qué sé yo, y voy a la oficina y los baños están rotos, no, no hay luz, se mueren de calor porque no tienen aire acondicionado. Entonces, sí, la decoración, como lo queremos llamar, comunica. Después podemos entrar en la banalidad de si la casa es linda, ¿no? Que también comunica, no importa. Uno se da cuenta cuando entra a una casa particular de alguien, su gusto, su estética, si es ordenado, si no es ordenado. Eso obviamente se suma a la primera impresión. Entramos en detalles pero yo lo que voy es la importancia comunicacional a la hora laboral, no a la parte personal de cada uno. Podemos ir a la casa de una amiga y decir, che, qué linda tenés tu casa, no importa eso. Pero si yo tengo una oficina, yo tengo que ganar clientes, lo más importante es, vení a conocer mi oficina. A la gente le gusta conocer las oficinas. ¿Y cómo es? ¿Qué transmito yo? Transmito orden, limpieza, seguridad. Seguridad personal, lógicamente. Mis empleados están bien. Ahí vamos un poco a la marca empleadora que vamos a hablar en unos minutitos nada más. Entonces, cuando uno dice, no, bueno, pero, ay, ¿qué te importa la decoración o no? Si está bien, está bien. No, las oficinas tienen que estar bien. Muchos de ustedes quizás buscaron trabajo o emplean y demás. ¿Cómo ven la persona cuando se llega? Una cosa es llegar a una oficina linda, con aroma a café, la gente contenta, trabajando, prolija, iluminada y demás. Y otra cosa es llegar a una cueva. Sí, vas a trabajar acá. ¿Cómo que voy a trabajar acá? ¿Voy a pasar 10 horas de mi día acá? Medio sin luz, poca ventilación, no hay el baño compartido entre mujeres, varones y los que estén. O sea,
Entonces sí, importa, porque es un acto de comunicación. Y acá entramos un poco al detalle que la elección de un deporte comunica, la elección de los accesorios comunican, somos comunicación y la elección de los objetos comunican. ¿Por qué digo esto? Porque ahí vuelvo a la primera impresión. Si nosotros vemos a una persona más o menos vestida así y entendemos un poco que, bueno, este pibe se dedica a la pura vida y demás, bien, de repente te das cuenta que es un empresario del skate dentro de todo, pero la primera impresión es, y este pibe de andar con la patineta todo el día, dentro de todo. Obviamente, después uno puede indagando, ¿no? Pero ¿qué pasa? La primera impresión es la que tenemos, la que habla de nosotros, ¿no? Yo a lo que voy con esto es, hablo de escribir, que la comunicación es escritura, y para mí todo esto se puede trasladar muy bien a la escritura. Y hago este paréntesis, porque ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver con la imagen? ¿Qué tiene que ver con todo? No, lo primero es la imagen. Después nosotros tenemos que escribir, tenemos que comunicar. Tenemos que mandar mails, mandar, bueno, cartas no tanto, pero hacer informes y demás tienen que ser efectivos. Entonces, ya pasamos a la etapa de la primera impresión, de las palabras que tenemos que utilizar, de cómo enfrentarnos a la gente y demás. Pero ahora, ¿qué pasa cuando no nos ven? ¿Qué pasa cuando no nos ven? Y nosotros tenemos que comunicar algo. No está ese porcentaje de primera impresión. La primera impresión son nuestras palabras. A mí, como les decía, escribir ordena los pensamientos, se los dije antes. A mí particularmente yo siempre tengo un papel y un lápiz donde no es que pienso, pero cuando estoy medio embrollada digo, bueno, a ver, para, vamos a escribir un poco. Es como un medio resumen o vamos a bajar un poco papel porque tengo un montón de cosas que seguramente ustedes lo hacen de manera inconsciente, como, bueno, a ver, ¿cuáles son los objetivos del día? Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto es más importante, antes de las 10 tengo que hacer esto. Y fíjense, escribir ordena los pensamientos. No importa si lo escriben en la computadora, no importa si lo escriben en el papel, escribir ordena los pensamientos, dan una prioridad. A mí hay algo que me gusta mucho que son las 5 W. Esto es algo del periodismo, que es el quién, cuándo, cómo, dónde, por qué y para qué, ¿no? W con sus siglas en inglés. Yo siempre les digo a mis alumnos cuando tienen que presentar un proyecto, tienen que presentar un trabajo, y obviamente lo llevo a cabo en la parte profesional cuando tenemos la hoja en blanco. Tenemos que comunicar algo, tenemos que hacer algo. Y mi hoja está en blanco. ¿Qué hago? Pongo las 5 W. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? ¿Sí? Entonces, ¿qué? Bueno, tengo que lanzar este producto. ¿Qué? Una crema. ¿Para qué? Mejorar la piel. Ay, esperen que voy a enchufar. Y eso va ordenando los pensamientos. Perdón, me estoy quedando sin batería. Eso va ordenando los pensamientos y nos va acomodando la forma en la que queremos hacer las cosas. Después, esto es un tip que a mí particularmente me funciona y por la experiencia que tengo cada vez que se lo cuento a alguien más, me dice, che, me funcionó un montón, porque la verdad siempre estoy como muy mezclada. Tengo palabras, tengo cosas, sé lo que tengo que hacer, pero no sé para dónde encarar. Bueno, ¿qué es lo primero? Tengo un lanzamiento de algo, listo, perfecto. ¿Para cuándo? Ok. ¿Cómo me organizo los días? ¿Cuál es el público objetivo? ¿O qué público objetivo tengo que buscar? Ok, esto. 14 y 15 años. Ok, ¿cuál es la forma de comunicación de los 14 y 15 años? TikTok, Instagram. Bárbaro. ¿Tenemos cuenta de TikTok? No. Ok, hay que generarla. ¿Cómo se genera? Eso nos va, dentro de todo, organizando todo. Y lo trasladamos a lo personal, a lo laboral y a lo que sea. Escribir ordena los pensamientos. Como hablar también, que lo que les decía antes. Uno tiene una idea espectacular y demás, y de repente cuando se la va contando a su jefa, a su amiga o que sea, era tipo, en mi cabeza sonaba muchísimo mejor. Bueno, hablar ordena también, escribir ordena. Y eso nos va a dar la coherencia de la comunicación. Los signos de puntuación son importantísimos. Los signos de puntuación no es lo mismo cuando hablamos que cuando escribimos.
la descripción. Nosotros cuando hablamos es distinto que al escribir. Al escribir, nosotros hasta incluso podemos llegar a tener que describir un estornudo. Que cuando estamos hablando, listo, estornudamos y chao, ¿no? Entonces, ay, me estoy apurando, me quedé corta de tiempo. La utilización correcta de las palabras y la observación. Por esto, digo, nosotros somos comunicación, solo hay que aprenderla a usarla. Y acá vamos rapidísimo, rapidísimo, a un tema que sale de lo que es comunicación, que es la marca personal. Como yo les decía hace un ratito, es muy importante cómo nos ven, cómo nos transmitimos, qué queremos contar, qué queremos decirle de nosotros, y esa es la marca personal. Hoy en día está muy en boga la marca personal. ¿Por qué? Por la cantidad de canales de comunicación que hay. Antes había pocos canales de comunicación. Si uno quería vender una marca, tenía que contratar a una agencia, no, que la pongan los medios, que pin, que pan, que pin, que pan. Hoy en día, nosotros somos nuestra propia marca y nosotros le tenemos que sacar el jugo a eso. La marca personal es la forma en la que nosotros nos presentamos frente al mundo. Soy así, hago esto, tengo esto. ¿Y cómo lo comunico esto? Obviamente de boca en boca y si no por las redes. LinkedIn, Instagram, las redes que utilicen. ¿No ven en Instagram? Bueno, hoy tuvimos la reunión con Globant y o cualquier marca que esto, que lo otro, y nos fue bárbaro, papá, papá, papá. Entonces, vos ves un día la persona en una reunión en tal lugar, el otro día en una conferencia no sé dónde, en otro día Entonces a uno se le va haciendo la imagen de la marca del otro diciendo, esta persona es grosa. La invitan de tal lugar, la llevan a tal lugar, hablan tal lugar y demás. Es grosa, la quiero en mi equipo, la podemos invitar para que dé una charla en nuestra empresa. Eso es marca personal. Se toman como producto. Lógicamente, a través de las experiencias, las habilidades y los valores que uno tiene. Y uno lo tiene que aprender a reconocer a eso, ¿no? Tengo habilidad para hablar, tengo experiencia, trabajo hace 1000 años en medios, conozco el afuera, el adentro, el qué sé yo, puedo hablar, puedo dar un ejemplo, y bueno, mis valores o los valores en líneas generales son estos. Entonces uno habla. Ustedes fíjense en las redes sociales, Instagram, TikTok y demás, con esto que está tan de moda. ¿Cómo es un día en mi vida? En líneas generales, ¿a quién le importa? Cuando yo era chica había un programa de televisión que se llamaba Fashion TV, FTV. No sé si algunos lo conocen, ¿no? Y demás, que solo hablaba de moda. Desfiles, que esto, que lo otro. Fashion TV, espectacular el programa. El canal, era un canal que cada hora tenía programas. Y había un programa puntualmente que era un día con. Entonces, elegían a una modelo y era un día con esa modelo. Entonces, mostraban lo que hacía. Iba a un casting, volvía, no, salía, era un día con. Es lo que hoy están haciendo. El get ready with me o un día con me levanto, tomo un huevo, que esto, que lo otro. ¿A quién le importa en líneas generales? Pero ¿qué pasa? Esa persona empieza a tener visualizaciones, empieza a tener marcas, empiezan a invitar a eventos, y pasa a ser una marca personal, un referente de algo, de cierto grupo de edad, de cierto grupo de mujeres, cierto grupo de varones. Entonces yo como marca, producto, digo, bueno, ¿cómo llego a esa gente? A ver, esta chica, listo, tiene X cantidad de seguidores. Y así es como se va armando. Y hoy tenemos la posibilidad y las herramientas de hacerlo nosotros mismos. Con Instagram, con el LinkedIn, con los videos, las redes sociales. Lo podemos hacer y eso es lo que tenemos que ser conscientes. Entonces, la marca personal es importante ¿por qué? Porque te abre puertas. Según lo que vos quieras comunicar, es importante diferenciarse de los otros. Mucha gente habla de comunicación, mucha gente hace tortas, mucha gente... Hay que diferenciarse. Obviamente, siempre es divertido cuando uno también tiene, qué sé yo, amigos influencers o no, y se va expandiendo. Es como una ola expansiva todo eso, porque además hoy es lo que se consume. Antes se consumía en revistas, antes se consumía televisión, hoy se consume en redes sociales. Hablas de algo y te aparece. O sea, no tenés ni que googlearlo en el coso que decís, ay, ¿sabes que estoy pensando en comprarme una bicicleta? Y de repente estás esperando a alguien, esperando a tus chicos en el colegio.
haces así, te aparecen 25 marcas de bicicletas para que vos compres. Entonces, existe esa posibilidad hoy. La marca personal, si vos te mostrás bien, te vuelve más visible en tu sector. Y uno puede ser marca personal trabajando para una empresa también. En esto, fui a la reunión con Pirulo, me convocaron de no sé dónde, trabajo acá, se armó esto, logré que mi empresa haga esto. Entonces, luego los reclutadores, que hoy por hoy chequean todas las redes sociales, dicen, ah, mira qué groso este pibe, che, está bueno, tiene seguidores, comentarios, es amigo de Pirulo, todo el networking que se genera. Y por eso es importante la marca personal. No importa si la utilizan o no para vender un producto o algo. Es importante salir a comunicarnos nosotros. Y ahí es cuando hablo también de la primera impresión. Cómo nos ven, eso es importante. Bueno, ayuda a establecer relaciones valiosas en el mercado, es todo lo que decía. Y acá hay una ecuación que a mí me encanta. Me encanta y me parece la más descriptiva. Nosotros somos un 100%. 60% de ese 100% es cómo nos ven. El 30% es cómo decimos las cosas. Y el 10% es el contenido, es el qué decimos. Ustedes me dirán, no, bueno, pero a mí me pasa muchas veces que cuando voy a una conferencia es muy importante el contenido de la... Sí, yo no digo que no sea importante. Digo que hay que tener en cuenta todo lo demás. El tono de voz que ponemos, cómo decimos las cosas, cómo nos presentamos, si traemos una presentación, si no traemos una presentación, cómo hacemos las pausas. ¿Cómo hacemos las pausas para que la persona no sea todo monótono? Yo puedo estar hablando una hora con un mismo tono o puedo poner énfasis en un lugar, incluso hasta mucho, mucho puede incomodar dentro de todo, dependiendo lo que hay gente que puede decir, qué buena estuvo esta charla, no, más o menos demás. No importa, uno no puede conformar siempre a todo el mundo, ¿no? Pero a mí me gustaría que siempre tengan en cuenta esta ecuación a la hora de la comunicación. Siempre. Porque el 60% es como nos ven. Y ahí es cuando hablo de marca personal, ahí es cuando hablo de la comunicación no verbal, de qué me pongo, cómo me visto, cómo huelo, cómo camino, cómo me siento. El 60% es cómo nos ven. Y lo podemos llevar a cualquier ámbito, laboral o personal. El 30% es cómo decimos las cosas. Y ese es el famoso storytelling que se habla hoy. Yo puedo decir, escalé una montaña. Sí, escalé el Lanín el otro día, bien. Y otra cosa es decir, no sabes en la que me metí. Estoy hace 2 meses entrenando y ahí empezá. El famoso ponerle pimienta. Entonces es el cómo decimos las cosas. Y por eso el 10 es el qué decimos. Porque una cosa es decir, escalé el Lanín, y otra cosa es todo este storytelling. Por eso también hay gente que vende más y que vende menos. Y seguramente estamos tipo, pero que esta mina solo está diciendo lo que come durante el día. No entiendo cómo las marcas aceptan que trabajan con ella que solo dice lo que come durante el día. Sí, se vendió, armó su marca personal, lo logró, abrió sus propios canales, lo cuenta de una manera que es graciosa, lo cuenta de una manera en la que quizás gusta porque no es soberbia, quizás gusta porque empatiza con el otro, porque utiliza bien las palabras, porque se ríe. ¿Cómo nos ven? ¿Qué decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Y qué decimos? Anótense esta ecuación, ténganla en cuenta cada vez que vayan a hacer algo, porque es importantísimo. Y la diferencia de marca personal con marca empleadora es la siguiente. La marca personal es propia, la marca empleadora es la imagen que una empresa proyecta hasta mismo sus empleados. Uno para afuera puede proyectar la mejor empresa, la mejor no sé qué, el mejor producto y demás, pero si sus empleados, dentro de todo, no están conformes, no van a lograr esa marca empleadora, van a lograr solo ser un lugar donde se trabaja. No van a generar valor, no van a generar compromiso,
no van a generar esa marca que se necesita, no van a estar contentos de trabajar. Entonces, la marca empleadora es la imagen que proyecta hacia sus empleados, hacia sus posibles candidatos. Quiero trabajar ahí y a la sociedad en general. Porque cuántas veces pasa que, muero por laburar en este lugar, y cuando llegás a la oficina pasa esto, no hay baño, está desordenada, la gente de ahí está medio triste, o llegás y decís, che, al final era un blef trabajar en este lugar. Todo el mundo habla de, sí, tal empresa, está buenísima. No, no está tan buena. No nos dejan salir, no nos dejan almorzar, o al final no, un montón de cosas. Y todo eso se va construyendo. Se va construyendo con reuniones internas en el trabajo, se va construyendo con la empatía, con las palabras, con la comunicación. Hoy por hoy la comunicación cambió un montón en todos los aspectos. Pero para terminar, construir una marca, ya sea personal o no, es construir lazos emocionales. Y era lo que hablábamos al principio. Somos comunicación, somos agentes de acción, recibimos emociones y demás. Entonces, para construir es importante generar lazos emocionales. ¿Sí? Esto es un poco por ahora. Lo hice como un poco rápido. Nos hubiésemos quedado charlando, creo que 25 horas sobre esto. Pero bueno, ahí acá dice, así es, recibo más likes cuando el video aparece mi perro Golden. Ahí puedo hablar de cualquier cosa y la gente festeja igual. ¿Viste, Gaby? A mí me encanta, por posta, me encanta ver videos de perros y gatos, no sé por qué. Sí, me cuelgo con gente y demás, aprendo un montón, veo charlas, leo, escucho, estoy activo, pero niños y animales venden una barbaridad. Por eso hoy en día en TikTok hay muchos perros que les ponen voz. Hola, ¿qué tal? Soy Pirula, les voy a contar el día de mi dueña, ¿no? O esta dueña mía. El influencer pasa a ser el perro dentro de todo. Ahí encontró un canal la persona, lo hizo marca a ese perro. Quizás le da vergüenza a ella aparecer, no tiene ganas, quizás siente que no tiene nada para decir, o que si ella cuenta la historia de su perro es una tontería, pero encontró una forma de generar una marca ahí. Entonces, qué sé yo, si después va a ir una marca y decir, toma, te regalo la comida del perro, hagamos un canje, decir que es rico, ¿no? Y se va generando eso. Es como decimos las cosas también. Así que bueno, nada, yo no sé si alguien me quiere hacer una pregunta o no. Eh, Ahí por mi Instagram me pueden preguntar, mandar mensajes, podemos estar en contacto siempre. Eh, Contarme un poco qué hacen ustedes también. Así, si necesitan algo de comunicación y demás. Pero bueno, estamos siempre en contacto. Espero que les haya servido. El Instagram lo puse al principio de la conversación, de este chat, ¿sí? Puse los dos, el de la cátedra de la Universidad de Palermo y el mío personal, así que también me pueden escribir ahí. Me alegro, Gaby, que hayas sentido que estuvo claro. Obviamente, mi LinkedIn es mi nombre, Josefina Alzogaray. Eh, Obviamente hay muchísimo para hablar, ¿no? Esto es como el copetín, es como el primer plato de comunicación, es un gran abanico, pero bueno, puede ser el comienzo de 1000 charlas más, lógicamente. Gracias a todos por estar acá. A ver, interesante contenido. Por favor, ¿me podrías sugerir algún libro o capacitación con respecto al desarrollo de marca personal? Si me Sí, hay un montón de libros. Si querés, escribime a mi Instagram porque ahora no tengo uno mucho en mente, también depende mucho del negocio y demás, porque se van apuntando ahí. Pero sí, escribime y lo vamos conversando, si te parece. Pero bueno. Espero realmente que les haya servido. Carol, me escribís, obvio. Y bueno, a trabajar en la comunicación, a trabajar en uno. Eh, ok, Gaby, soy escritora y ando variando los medios de comunicación
para abarcar distintos grupos de interesados. Vamos hablando por ahí, si quieren. Les agradezco a todos por estar, obviamente. Gracias, Patricia. Obviamente me pueden hablar al Instagram personal o al de la cátedra. Estoy constantemente. Y como les decía, eh, esto es muy amplio, muy amplio. Algún día vamos a hablar de marca personal puntualmente o de marca empleadora puntualmente. A mí, por ejemplo, me llaman de empresas para hacer esto, obviamente lo pongo en mis cátedras y demás, porque hoy por hoy es un montón, me contrata gente, ok, tengo esto. Entonces, realmente es muy amplio. Como les decía, esto fue la entradita, es la general de todo, pero bueno, cada uno tiene su estudio, su análisis y obviamente a mí lo que sí me gustaría es que esa ecuación se la guarden un poco porque es importante. Así que bueno, nada, si ya no hay más preguntas, si alguien quiere avanzar con algo o preguntarme algo puntual, si no, hablamos de manera privada, ¿sí? Bueno, chicos, muchísimas gracias. Ahí en el chat hay más conferencias, hay un link donde pueden tener más charlas, más conferencias. Me encantaría verlos a todos en la próxima, obviamente. Y les recomiendo que se inscriban en las demás, porque realmente las charlas, los webinars y todos son súper interesantes. La gran mayoría trabajamos de esto, tenemos el contacto día a día y demás y, y creo que a todos un poco nos apasiona, en mi caso, la comunicación. Así que les mando un saludo grande a todos, gracias por estar en esta hora y bueno, seguimos en contacto, si les parece, ¿sí? Ahí los veo en las redes. Bueno, éxitos a todos. Muchísimas gracias por formar parte de esta charla y anótense en las otras charlas, ¿sí? Nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos.